Ella no tenía nombre ni familia, hasta que el hombre más peligroso la llamó esposa y descubrió su mayor secreto en entrevista de trabajo. En las oscuras calles de Santa Fe, donde el eco de los disparos y las traiciones es más común que la risa, el lobo emergió como una sombra imponente, un hombre con el poder de paralizar con solo una mirada. Todos le temían. Su nombre era un murmullo temeroso entre los habitantes que relataban historias de su despiadada ambición. Pero, a pesar de su dominio, la sorpresa llegó en la forma de una enigmática mujer llamada Valeria. Era como un destello en la penumbra, con ojos profundos que nada revelaban, y una sonrisa que podía parecer tanto un refugio como un peligro. La noche en que presentó a Valeria ante la comunidad fue un evento que nadie podría olvidar. Los faroles apenas iluminaban las caras temblorosas de los presentes y la tensión era palpable. Un murmullo sordo recorrió la multitud. ¿Qué hacía el lobo, el rey del terror, mostrando una debilidad tan evidente? Así fue como la ciudad se convirtió en un escenario de suspenso y desconfianza. La figura de Valeria era tan cautivadora como inquietante, y su presencia junto al lobo encendió chispas de incertidumbre. El lobo tomó la palabra, su voz resonante y grave llenó el aire tenso. Valeria no es solo mi esposa, es la única que conoce mi secreto. El silencio se hizo más pesado. ¿Qué secreto podría imponer tal peso sobre el hombre más temido? Sus ojos se oscurecieron de repente, revelando el tormento de una traición que lo perseguía. La comunidad lo miraba con cautela, sorprendida. ¿Acaso su imperio de poder, construido sobre el miedo, estaba a punto de desmoronarse? Las palabras retumbaron en el aire como balas perdidas. En cada corazón había un susurro, una duda que germinaba. Y Valeria, con su aire misterioso, parecía cargar con sus propios secretos. Su risa era un alivio momentáneo, pero alguien en la multitud plantó la semilla de la desconfianza. ¿Realmente puedes confiar en ella, lobo? Ella podría ser la sombra que te lleve a la ruina, murmuraron algunos. Entonces el lobo se quedó en silencio, el peso de los reproches y las miradas inquisitivas presionando contra él. A su lado, Valeria observaba. ¿Qué pasaría si su conexión era tanto una salvación como una perdición? Un viejo socio de El Lobo, un hombre marcado por cicatrices y rencores, estaba al acecho. Quería exponer la verdad que el lobo había mantenido en lo más profundo de su ser, un pasado manchado por la traición. La atmósfera se volvió más electrizante. La comunidad se dividió entre los que creían en la lealtad de Valeria y los que veían en ella una amenaza. El lobo se sintió atrapado entre la lealtad a su imperio y el temor de perderlo todo. En ese clima de tensión, Valeria miró a el lobo, y entre ellos se creó un puente frágil de confianza. El clímax de la noche llegó cuando la puerta de la sala se abrió de golpe. Un hombre conocido por sus engaños y manipulaciones se presentó en la entrada, su mirada fiera enfocada en el lobo. «Es hora de que enfrentes tu pasado», susurró, como si sus palabras fueran un grito sordo. ¿Qué decidiría el lobo? ¿Confiaría en Valeria o permitiría que su pasado lo consumiera? Todos contenían el aliento. El destino de su imperio pendía de un hilo, y el futuro de su unión desdibujaba la línea entre la salvación y la ruina. Antes de continuar con esta historia increíble, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale una revisión rápida al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La atmósfera se volvió densa. Todos contenían la respiración, atrapados en el instante. El lobo se encontró frente a su antiguo socio, un hombre que había creído enterrado en el pasado. Los ojos del lobo brillaron con un destello de ira mientras la figura en la puerta se acercaba. Esa mirada llena de desprecio lo desnudaba ante la comunidad presente. ¿Qué haces aquí? La voz del lobo salió como un rugido, pero el hombre en la puerta se permitió una sonrisa burlona. Vengo a recordarte que nadie escapa de su pasado, lobo, especialmente no cuando está tan presente. Valeria permaneció al lado de él, lobo, pero su rostro palideció. ¿Qué es lo que sabe de ti, lobo?, preguntó, los ojos inquietos. Algo oscuro se estaba gestando en el aire, como una tormenta a punto de estallar. El hombre del pasado comenzó a hablar, su voz afilada como cuchillo. «Oh, Valeria, te va a encantar lo que tengo que contar. ¿Sabías que el lobo tiene un hijo? Un hijo que él creía muerto, hasta hace unas semanas». El murmullar instantáneo atravesó la multitud como un rayo en una noche oscura. Valeria se giró, sus ojos reflejaban sorpresa y miedo, mientras el lobo apretaba los dientes, su cuerpo temblando de furia. «Cállate, traidor», gruñó, pero todos los presentes ya habían escuchado suficiente. El secreto, esa pesada carga, comenzaba a emerger y nadie sabía lo que eso significaría. «Su nombre es Mateo», continuó el intruso, convencido de que sus palabras eran cuchillos desenvainados. «Fue criado por su madre lejos de ti, sin saber quién es, pero ahora está aquí, en Santa Fe. Y tú, lobo, no lo has protegido. Vas a perderlo todo». A medida que la revelación se asentó, los corazones latían al unísono en la multitud. Valeria dejó escapar un suspiro tembloroso, una mezcla de incredulidad y horror. «¿Por qué no me dijiste?». La ira brillaba en sus ojos, y su voz era un susurro doloroso. «Tú, el hombre que ha hecho del miedo su imperio, nunca me confiaste esto». La tensión estalló al instante. El lobo, acostumbrado a la lealtad ciega, se sintió despojado de su armadura, vulnerable. Las miradas en la sala se volvieron cuchillos, cada uno escudriñando debilidades. Algunos temían por el lobo, otros por Valeria. La desconfianza crecía, como una sombra, infiltrándose entre la gente. Tenía que protegerlo, balbuceó el lobo, mientras sus manos temblorosas buscaban el consuelo de Valeria. Pero ella se hizo a un lado, su confianza quebrada. ¿Protegerlo de qué? ¿De ti? El murmullo se volvió grito, la atmósfera eléctrica. El pasado no solo había vuelto, había traído consigo a la verdad desnuda, y el precio era alto. El lobo se enfrentaba a su peor enemigo, su propia historia, y sus secretos estaban a punto de devorarlo. «Nadie sabe lo que haría un padre», dijo el hombre del pasado con una sonrisa cruel. «Si decides enfrentarte a mí, tendrás que elegir entre Mateo y Valeria. ¿A quién salvarás?». Con cada palabra, el tiempo se detuvo. Una pregunta había sido lanzada al aire, pero sin respuestas claras. El lobo miraba a Valeria, buscando esa chispa de confianza que había tenido antes, y en sus ojos solo halló incertidumbre. La sombra de su hijo, Mateo, comenzaba a pesar más que su propia existencia. El silencio reinó por un segundo que se sintió eterno. ¿Podría la lealtad sobrevivir a esta tormenta? Las decisiones se apilaban como la nieve en el invierno, y ninguna sería fácil. Todos sabían que el juego había cambiado. Las miradas se entrecruzaban. La comunidad contenía el aliento, y el lobo, atormentado entre su pasado y su futuro, estaba más dividido que nunca.
El destino de su imperio pendía de un hilo, pero la verdad separaba más que unir. ¿Qué camino elegiría? La atmósfera se volvió densa. Todos contenían la respiración, atrapados en el instante. El lobo se encontró frente a su antiguo socio, un hombre que había creído enterrado en el pasado. Los ojos del lobo brillaron con un destello de ira mientras la figura en la puerta se acercaba. Esa mirada llena de desprecio lo desnudaba ante la comunidad presente. ¿Qué haces aquí? La voz del lobo salió como un rugido, pero el hombre en la puerta se permitió una sonrisa burlona. Vengo a recordarte que nadie escapa de su pasado, lobo. Especialmente no cuando está tan presente. Valeria permaneció al lado del lobo, pero su rostro palideció. ¿Qué es lo que sabe de ti, lobo?, preguntó, los ojos inquietos. Algo oscuro se estaba gestando en el aire, como una tormenta a punto de estallar. El hombre del pasado comenzó a hablar, su voz afilada como un cuchillo. «Oh, Valeria, te va a encantar lo que tengo que contar. ¿Sabías que el lobo tiene un hijo? Un hijo que él creía muerto, hasta hace unas semanas». El murmullo instantáneo atravesó la multitud como un rayo en una noche oscura. Valeria se giró. Sus ojos reflejaban sorpresa y miedo mientras el lobo apretaba los dientes, su cuerpo temblando de furia. «Cállate, traidor», gruñó, pero todos los presentes ya habían escuchado suficiente. El secreto, esa pesada carga, comenzaba a emerger y nadie sabía lo que eso significaría. «Su nombre es Mateo», continuó el intruso, convencido de que sus palabras eran cuchillos desenvainados. «Fue criado por su madre lejos de ti, sin saber quién es, pero ahora está aquí, en Santa Fe, y tú, lobo, no lo has protegido. Vas a perderlo todo». A medida que la revelación se asentó, los corazones latían al unísono en la multitud. Valeria dejó escapar un suspiro tembloroso, una mezcla de incredulidad y horror. «¿Por qué no me dijiste?». La ira brillaba en sus ojos, y su voz era un susurro doloroso. «Tú, el hombre que ha hecho del miedo su imperio, nunca me confiaste esto». La tensión estalló al instante. El lobo, acostumbrado a la lealtad ciega, se sintió despojado de su armadura, vulnerable. Las miradas en la sala se volvieron cuchillos, cada uno escudriñando debilidades. Algunos temían por el lobo, otros por Valeria. La desconfianza crecía como una sombra, infiltrándose entre la gente, mientras sus manos temblorosas buscaban el consuelo de Valeria. Pero ella se hizo a un lado, su confianza quebrada. ¿Protegerlo de qué? ¿De ti? El murmullo se volvió grito, la atmósfera eléctrica. El pasado no solo había vuelto, había traído consigo la verdad desnuda, y el precio era alto. El lobo se enfrentaba a su peor enemigo, su propia historia, y sus secretos estaban a punto de devorarlo. «Nadie sabe lo que haría un padre», dijo el hombre del pasado con una sonrisa cruel. «Si decides enfrentarte a mí, tendrás que elegir entre Mateo y Valeria. ¿A quién salvarás?». Con cada palabra, el tiempo se detuvo. Una pregunta había sido lanzada al aire, pero sin respuestas claras. El lobo miraba a Valeria, buscando esa chispa de confianza que había tenido antes, y en sus ojos solo halló incertidumbre. La sombra de su hijo, Mateo, comenzaba a pesar más que su propia existencia. Entonces, como un trueno en cielo despejado, un destello de luz iluminó el local. La puerta de atrás se abrió violentamente y un grupo de hombres armados irrumpió en la sala, con el rostro cubierto y el objetivo claro en sus manos. «¡Nadie se mueva!», gritaron, mientras el viento se colaba entre las grietas de las ventanas, llevando consigo un aire de pánico. El lobo, sorprendido, transformó su furia en acción. «¡Detente!»,
ordenó, pero el caos se desató. Disparos resonaron, destrozando el silencio tenso. Valeria cayó al suelo, su cuerpo impactando con el frío de la tierra, mientras la multitud entraba en pánico, gritos y llantos llenaban el aire. En ese caos, el lobo se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Uno de esos hombres era Mateo. Sus rasgos, aunque aún en sombras, parecían familiares. ¡Mateo!, gritó desbordado por la desesperación, pero era tarde. El joven, armado y confundido, apuntaba su arma hacia él, la mirada de rencor fija en su padre. «¿Por qué no estuviste ahí?», apreté la garganta mientras el chico temblaba enfrentado entre la rabia y la tristeza. «Creíste que me salvabas, pero aquí estoy. Y ahora, ¿a quién salvarás, viejo?». Un grito desgarrador retumbó en la sala, y todos los presentes se congelaron, paralizados por la violencia y la revelación que lo acompañaba. El pasado les había alcanzado a todos con una furia devastadora. Las lealtades se fracturaban, y el destino del lobo pendía de un hilo. Cada persona se preguntaba si aún había un camino de regreso o si la traición y el dolor marcarían su final. La tensión en la sala era como un cable a punto de romperse. El lobo miraba a Mateo, su hijo, apuntándole con un arma, mientras el caos giraba a su alrededor. «¿Por qué no estuviste ahí?», gritó Mateo, su voz entrecortada por la ira. «¡Me abandonaste!». El lobo sintió un ardor en su pecho. «No, Mateo, escucha, no quise». Pero las palabras se le atragantaron y el joven seguía con el cañón en la mano, temblando entre el rencor y el dolor. «Siempre has tenido tiempo para todos, menos para mí», dijo. Valeria, en el suelo, miraba con los ojos anegados en terror. El pánico crecía como una sombra en la habitación. Los hombres armados se movían entre la multitud, apuntando al aire, buscando controlar la situación. Era como si el mundo se hubiera detenido y el caos comenzara a devorar lo que quedaba. «¡Baja el arma, hijo!», el lobo casi suplicaba. Pero entonces un ruido resonó detrás de ellos, un golpe sordo. La puerta se abrió de par en par y un hombre encapuchado entró con prisa. Sin dudarlo, levantó su propia arma y disparó. El sonido fue como un trueno que cortó el murmullo. El lobo se giró justo a tiempo para ver al extraño caer al suelo golpeado. El pánico creció y un grito desgarrador emergió de Valeria. «¡La policía!», exclamó alguien, y los murmullos comenzaron a transformarse en un tumulto de desesperación. «¡Mateo, aléjate!», gritó Valeria, pero el joven seguía paralizado, su mirada fija en el lobo, la rabia y el dolor entrelazados en su rostro. En ese instante, todo cambió. El hombre caído en el suelo comenzó a moverse. La capucha se deslizó hacia atrás, y el lobo quedó petrificado. «¡Papá!». La voz era la misma que había escuchado en sus pesadillas. Era su otro hijo, uno que había creído perdido para siempre. «¿Por qué no me dijiste que tenías otro hijo?». El alarido de Mateo resonó como un eco de traición. La comunidad observaba atónita. La atmósfera se había transformado en un campo de minas emocionales. «Esto no puede ser», murmulló Valeria, llevándose las manos a la cabeza. «¿Cómo es posible?». Su confianza en el lobo se desmoronaba, como castillo de arena, ante la marea. El lobo, en su confusión, dio un paso hacia adelante. «No sé qué hacer». Su voz se quebró. Era un hombre atrapado entre dos mundos, consciente de que su imperio de miedo ahora enfrentaba la verdad más devastadora de 1900. «¡A todas! ¡Tú nos has mentido a todos!», gritó Mateo, con las lágrimas asomando por sus ojos. «Eres un monstruo y no mereces salvación». El sonido de la traición destaja en el aire, y entonces, mientras todos luchaban con la revelación, un grito desgarrador, atravesó la sala. Valeria cayó al suelo temblando. El lobo la miró, angustiado. «¡Valeria, no!». Pero no había tiempo.
La adrenalina brotaba como un torrente. Su mundo se había deshecho, perdido entre secretos y mentiras. El pasado, ese duelo olvidado, venía a cobrar la deuda. Entonces, en medio del tumulto, resonó un disparo. El corazón de todos se detuvo, y en el siguiente instante Mateo cayó al suelo, la mirada vacía y la pistola lejos de su alcance. El silencio se apoderó de la sala y el caos se congeló, transformándose en horror. El lobo se arrodilló junto a él, pero no se escuchaba nada. Todo era un abismo, una nada que devoraba el aire y los gritos. ¡Mateo!, gritó, y un frío glacial recorrió su columna. Las lealtades se evaporaron, y el monstruo que una vez fue su imperio ahora se desvanecía en las sombras. Con la vida de su hijo pendiendo de un hilo, y los secretos ya al aire, lo que una vez había sido poder y temido, ahora era solo un eco de ruina. La sala, llena de vida y rabia, se convirtió en un mausoleo de relaciones rotas. El lobo se dio cuenta de que todo lo que pensó que sabía no era más que una ilusión frágil en un mundo donde la verdad siempre encuentra la manera de salir. La pregunta latía en el aire. ¿Podría recuperar lo que había perdido? Los murmullos volvieron a invadir el espacio, y la única certeza que quedaba era el caos en el que todos se habían sumido. ¿Qué haría el lobo ahora? ¿Podría salvar lo que quedaba? El silencio continuó, y el destino estaba aún por decidir. El silencio se apoderó de la sala, pero no duró. Un grito desgarrador cortó el aire, y todos se dieron vuelta. Era un grito que parecía salir del fondo del alma. Valeria, allí tirada, su rostro pálido y los ojos desorbitados, comenzó a convulsionar. ¡No, Valeria!, gritó el lobo, arrodillándose junto a ella. El pánico se instaló de inmediato. El tiempo se detuvo para todos, incrédulos ante la escena que se desplegaba ante ellos. ¡Ayuda!, suplicó el lobo. Su voz se rompía en el aire lleno de tensión. La multitud, aturdida, no sabía qué hacer. El caos de antes volvió a apoderarse del lugar. Los hombres armados retrocedieron, sorprendidos por la escena, mientras miradas temerosas se cruzaban entre los asistentes. Las dudas y los rumorean volvían. Las miradas de desconfianza se intensificaban, y el clamor de «llame a una ambulancia» resonó. Pero justo en ese momento, como si el destino quisiera agregar más locura a la noche, la puerta principal se abrió de golpe nuevamente. Un grupo de policías irrumpió, con sus armas listas, y la confusión aumentó a niveles insostenibles. «¡No se muevan! ¡Todos al suelo!», gritó uno de ellos, pero las dimensiones de la escena ya eran insostenibles. El lobo, su corazón, latiendo a 1000 por hora, miró a su hijo Mateo, que aún estaba allí, mirando la escena con furia y confusión. «Mateo, suéltala», le gritó, pero el joven estaba en un torbellino emocional. De repente, la verdad le cayó como un balde de agua fría. No solo había perdido a su hijo en el odio y en la desconfianza, sino que también podía perder a Valeria, la única persona que alguna vez había pensado que lo amaba. Valeria, aún convulsionando, murmuró cosas incoherentes. «Lobo, ayúdame». Fue un llanto que desgarró el alma. Alguien en la multitud comenzó a llorar, y pronto la tristeza se convirtió en un lamento general. En medio de todo esto, apareció un rostro que el lobo jamás habría esperado ver. Su propia madre, que había estado muerta durante años. «¿Qué? ¿Mamá?». El lobo apenas podía comprender. «Has hecho cosas horribles, hijo», dijo ella con el rostro sereno a pesar del caos. «Pero aún hay tiempo. Debes elegir. Los demonios de tu pasado vienen a buscarte». La multitud se quedó en silencio nuevamente, boquiabierta. Los murmullos de incredulidad llenaron el aire. ¿Es un truco? ¿Está viva? Valeria se detuvo de la convulsión por un segundo, con sus ojos abiertos y mirando hacia el lobo.
todo lo que has hecho, todo lo que persigues. Hay más, hay cosas de las que ni siquiera eres consciente. Mateo, él tiene un hermano y no es el que crees. El lobo sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La revelación golpeó como un rayo. Todo se paralizó mientras los ojos desconcertados de Mateo y Valeria se centraban en él. Valeria respiró hondo y continuó. Tu otro hijo, el que creías que estaba muerto, no es solo otro hijo. Tienes que entender dónde comenzó todo esto. La atmósfera quedó impregnada de tensión, y una pregunta surgió en 1900, el aire. ¿Quién era realmente el hermano de Mateo? Un eco retumbó en la mente de El Lobo. Era una revelación inesperada que dejaba más preguntas que respuestas. El murmullo se intensificó entre los presentes, ahora más cercanos que nunca, a una verdad desgarradora. Las miradas se cruzaron y la angustia se adueñó del lugar. El lobo, con el corazón palpitante, no sabía qué hacer ni a quién creer. La vida que había construido, marcada por el temor y el control, se desmoronaba. ¿Qué está sucediendo aquí?, balbuceó. Y dada la urgencia, todos esperaban una respuesta que podría cambiarlo todo. Tu madre lo sabe, lobo. Ella es la clave, dijo Mateo, su voz ahora calmada como si de repente tuviera todo el control de la situación. Pero no estoy seguro de que quieras saberlo. Todo lo que el lobo pensaba que era cierto se resquebrajó en su propia mente, y la revelación lo dejó en una encrucijada peligrosa. ¿Debería seguir buscando el control o escuchar los secretos que el pasado le había mantenido fuera del alcance? El silencio se apoderó de la sala, pero no duró. Un grito desgarrador cortó el aire y todos se dieron vuelta. Era un grito que parecía salir del fondo del alma. Valeria, allí tirada, su rostro pálido y los ojos desorbitados, comenzó a convulsionar. ¡No, Valeria!, gritó el lobo, arrodillándose junto a ella. El pánico se instaló de inmediato. El tiempo se detuvo para todos, incrédulos ante la escena que se desplegaba ante ellos. ¡Ayuda!, suplicó el lobo. Su voz se rompía en el aire lleno de tensión. La multitud, aturdida, no sabía qué hacer. El caos de antes volvió a apoderarse del lugar. Los hombres armados retrocedieron, sorprendidos por la escena, mientras miradas temerosas se cruzaban entre los asistentes. Las dudas y los murmullos volvían. Las miradas de desconfianza se intensificaban, y el clamor de «llame a una ambulancia» resonó. Pero justo en ese momento, como si el destino quisiera agregar más locura a la noche, la puerta principal se abrió de golpe nuevamente. Un grupo de policías irrumpió con sus armas listas y la confusión aumentó a niveles insostenibles. «¡No se muevan! ¡Todos al suelo!», gritó uno de ellos, pero las dimensiones de la escena ya eran insostenibles. El lobo, su corazón latiendo a 1000 por hora, miró a su hijo Mateo, que aún estaba allí, mirando la escena con furia y confusión. «¡Mateo, suéltala!», le gritó, pero el joven estaba en un torbellino emocional. De repente, la verdad le cayó como un balde de agua fría. No solo había perdido a su hijo en el odio y en la desconfianza, sino que también podía perder a Valeria, la única persona que alguna vez había pensado que lo amaba. Valeria, aún convulsionando, murmuró cosas incoherentes. «¡Lobo, ayúdame!». Fue un llanto que desgarró el alma. Alguien en la multitud comenzó a llorar, y pronto la tristeza se convirtió en un lamento general. En medio de todo esto, apareció un rostro que el lobo jamás habría esperado ver. Su propia madre, que había estado muerta durante años. ¿Qué? ¿Mamá? El lobo apenas podía comprender. «Has hecho cosas horribles, hijo», dijo ella, con el rostro sereno, a pesar del caos. «Pero aún hay tiempo. Debes elegir. Los demonios de tu pasado vienen a buscarte». La multitud se quedó en silencio nuevamente, boquiabierta.
Los murmullos de incredulidad llenaron el aire. Es un truco. Está viva. Valeria se detuvo de la convulsión por un segundo, con sus ojos abiertos y mirando hacia el lobo. Todo lo que has hecho, todo lo que persigues. Hay más. Hay cosas de las que ni siquiera eres consciente. Mateo, él tiene un hermano y no es el que crees. El lobo sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La revelación golpeó como un rayo. Todo se paralizó mientras los ojos desconcertados de Mateo y Valeria se centraban en él. Valeria respiró hondo y continuó. Tu otro hijo, el que creías que estaba muerto, no es solo otro hijo. Tienes que entender dónde comenzó todo esto. La atmósfera quedó impregnada de tensión y una pregunta surgió en el aire. ¿Quién era realmente el hermano de Mateo? Un eco retumbó en la mente del lobo. Era una revelación inesperada que dejaba más preguntas que respuestas. El murmullo se intensificó entre los presentes, ahora más cercanos que nunca a una verdad desgarradora. Las miradas se cruzaron y la angustia se adueñó del lugar. El lobo, con el corazón palpitante, no sabía qué hacer ni a quién creer. La vida que había construido, marcada por el temor y el control, se desmoronaba. ¿Qué está sucediendo aquí?, balbuceó, y dada la urgencia, todos esperaban una respuesta que podría cambiarlo todo. Tu madre lo sabe, lobo. Ella es la clave, dijo Mateo, su voz ahora calmada, como si de repente tuviera todo el control de la situación. Pero no estoy seguro de que quieras saberlo. El lobo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdad estaba emergiendo a toda velocidad y no había forma de frenar el torrente. Mientras una sensación de pánico se apoderaba de él, el rostro de Mateo se tornó serio y dijo con voz firme: Anoche, antes de que todo esto comenzara, recibí un mensaje del hermano que nunca conociste. ¿Qué? La pregunta salió disparada de la boca del lobo. Todo parecía una locura. Él está vivo y sabe lo que hiciste, continuó Mateo, mientras las miradas temerosas se extendían por la multitud. Viene por ti, y el pasado está a punto de cobrarse sus deudas. De una manera u otra, todos estaremos involucrados. El lobo, sintiendo su mundo desmoronarse, necesitaba respuestas. Pero fue en ese instante que una explosión resonó afuera, y el sonido de cristales quebrándose llenó la habitación. La multitud comenzó a gritar, empujándose unos a otros en pánico absoluto. El lobo giró la cabeza justo a tiempo para ver un destello de luz y una sombra oscura moverse rápidamente entre la confusión. No, no podría ser. El hermano perdido. Aquí, en este momento, la realidad se tornaba cada vez más borrosa. Con la vida de Valeria pendiendo de un hilo y el destino de su imperio desmoronándose, el lobo se dio cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Podría enfrentar su pasado y aún salvar a los que más amaba? Y justo cuando pensó que el infierno no podría ser peor, una risa fría resonó en sus oídos. Era el eco de alguien que ya conocía, el sonido de la traición al retumbar, y con él el comienzo de su peor pesadilla. El silencio se apoderó de la sala, pero no duró. Un grito desgarrador cortó el aire y todos se dieron vuelta. Era un grito que parecía salir del fondo del alma. Valeria, allí tirada, su rostro pálido y los ojos desorbitados, comenzó a convulsionar. «¡No, Valeria!», gritó el lobo, arrodillándose junto a ella. El pánico se instaló de inmediato. El tiempo se detuvo para todos, incrédulos ante la escena que se desplegaba ante ellos. «¡Ayuda!», suplicó el lobo. Su voz se rompía en el aire lleno de tensión. La multitud, aturdida, no sabía qué hacer. Alguien en la multitud comenzó a llorar, y pronto la tristeza se convirtió en un lamento general. En medio de todo esto,
apareció un rostro que el lobo jamás habría esperado ver, su madre, que había estado muerta durante años. ¿Qué? ¿Mamá? El lobo apenas podía comprender. «Has hecho cosas horribles, hijo», dijo ella, con el rostro sereno, a pesar del caos. «Pero aún hay tiempo. Debes elegir. Los demonios de tu pasado vienen a buscarte». La multitud se quedó en silencio nuevamente, boquiabierta. Los murmullos de incredulidad llenaron el aire. «Es un truco. Está viva». Valeria se detuvo de la convulsión por un segundo, con sus ojos abiertos y mirando hacia el lobo. «Todo lo que has hecho, todo lo que persigues. Hay más. Hay cosas de las que ni siquiera eres consciente. Mateo, él tiene un hermano y no es el que crees». El lobo sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La revelación golpeó como un rayo. Todo se paralizó mientras los ojos desconcertados de Mateo y Valeria se centraban en él. Valeria respiró hondo y continuó. «Tu otro hijo, el que creías que estaba muerto, no es. No es solo otro hijo. Tienes que entender dónde comenzó todo esto». La atmósfera quedó impregnada de tensión y una pregunta surgió en el aire. ¿Quién era realmente el hermano de Mateo? Un eco retumbó en la mente del lobo. Era una revelación inesperada que dejaba más preguntas que respuestas. En medio de ello, una explosión resonó afuera. El sonido de cristales quebrándose llenó la habitación. Caos y confusión eran las únicas constantes en la mente de todos. La gente empezaba a empujarse. Gritos y llantos comenzaban a elevarse. Los hombres armados retrocedieron, sorprendidos por el estallido. «¿Qué está pasando?», gritó alguien, pero no había respuestas, solo el eco de la desesperación. «¡Es él!», gritó Mateo apuntando con su dedo tembloroso hacia la puerta, y ahí estaba, una figura oscura entre las sombras, una presencia que heló la sangre de todos. Era un hombre que el lobo conocía, pero que había enterrado en su memoria. Su medio hermano, el hijo perdido que jamás supo que existía. La revelación se hizo carne. «Te encontré, hermano», dijo el hombre con una voz fría y desafiante. «He venido a terminar lo que comenzaste». Las miradas se cruzaron. El lobo sintió que su mundo se desmoronaba. Valeria seguía a su lado, aún convulsionando, y Matt se había congelado, con la boca abierta. «¿Cómo es posible?», balbuceó el lobo, mientras la imagen de su madre pareció desvanecerse. «Pensé que estabas muerto». «No, hermano, eres tú el que ha estado muerto por años. Es hora de que pagues el precio de tus pecados». La risa del hombre era un eco aterrador, y la tensión se transformó en una tormenta. Mateo, mirando a su verdadero hermano, pareció tambalear. «¿Por qué nunca nos dijiste nada?». Las palabras eran un puñal en el corazón del lobo. Tenía que hacerlo, tenía que contarlo todo. Pero en ese momento, la verdad se volvía más complicada que un solo secreto. «Porque el miedo siempre me ha gobernado», murmuró el lobo, y sintió un nudo en la garganta. Los hombres armados, ya nerviosos, comenzaron a retroceder, su atención dividida. «¿Qué hacemos?», preguntó uno, mirando la escena en la que los conflictos familiares y secretos comenzaron a desbordarse. Pero el hombre mantenía su mirada fija en el lobo. «No estás a salvo, el lobo. La verdad te está reclamando, y tendrás que elegir salvar a tu familia o tus mentiras». Las palabras resonaron, y en ese instante el lobo sintió el mundo girar. La revelación de su otro hijo, el enfrentamiento con su pasado y la salud de Valeria pendían de un hilo como cuchillos en el aire. Todo se sacudió, y con ello el destino de su imperio estaba más en peligro que nunca. Mientras las sombras se cerraban, dejó escapar un grito, un rezo a las estrellas. Pero sabían que llegaba el momento de enfrentar la verdad. ¿Qué haría ahora?
Sus decisiones podrían determinar no solo su destino, sino el de aquellos a quienes más amaba. La atmósfera se tensó aún más, casi palpable. Todos contuvieron la respiración, inmóviles, pero el nuevo hermano del lobo, con mirada fría y desalmada, tomó un paso al frente. Ha llegado el momento de que pagues las consecuencias de tus actos, hermano, pero no seré yo quien te castigue, serán ellos. De repente, desde el fondo del salón, un estallido resonó. Una puerta trasera se abrió de golpe y una figura emergió, empujando a todos a un lado. Era un hombre con una chaqueta de cuero, su rostro cubierto por una máscara y en su mano un artefacto que brillaba con intensidad. La multitud gritó y el caos se desató. «¡Al suelo!», ordenó el recién llegado, pero su voz era diferente, poderosa, llena de una rabia que caló hondo. El lobo apenas podía procesar lo que estaba pasando. El hombre alzó su arma hacia el nuevo hermano. «Tu tiempo ha terminado. Esta es la hora de la verdad». Sin previo aviso, presionó un botón en el artefacto y en un instante, una explosión de luz iluminó la sala, cegando a todos. El tiempo se detuvo y en medio de la confusión, todo se tornó en una vorágine de gritos y sombras. El lobo apenas pudo ver cuando su hermano se lanzó hacia un lado, tratando de evitar el impacto, pero ya era tarde. El artefacto liberó una onda de choque que derribó a todos al suelo. «¡No!», gritó Mateo mientras caía. Valeria, aún en el suelo, se sacudió, y el lobo se encontraba en una lucha interna entre rescatarla y entender qué estaba sucediendo. Cuando la luz se disipó, las miradas se centraron en el caos. La figura en el centro se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo del rostro. «Soy yo», dijo con voz temblorosa. La multitud permaneció en silencio, al borde del horror. «¿Qué?», murmuró una mujer entre el público. Las preguntas flotaban en el aire, todo era confusión. El lobo sintió el corazón apretarse. «¿Quién eres?». «Soy el hijo que creías muerto», respondió el hombre. El mundo se movía en cámara lenta mientras las palabras rebotaban en la mente del lobo. Cada mirada en la multitud reflejaba el mismo choque. «Y soy el hermano de Mateo». La revelación golpeó como un martillo. El hermano que había sido perdido en medio del caos de su vida y sus elecciones había vuelto, y el secreto que había mantenido oculto durante años se desplomaba ante él como un castillo de naipes. «Es imposible, tú no puedes ser real. Real o no, aquí estoy», dijo, mientras sus ojos ardían con dolor y venganza. «¿Qué harás ahora, el lobo? ¿Intentarás deshacer lo que nunca debiste hacer?». La tensión aumentaba, el caos reinaba, pero la verdad era más impactante que cualquier disparo. Todos los secretos que el lobo había intentado esconder, las vidas que había llevado en la sombra, ahora salían a la luz. No solo tuvo un hijo con Valeria, no solo tenía un pasado lleno de traiciones, tenía otro hijo que había sido ignorado, rechazado. El lobo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podría enfrentar todo esto? Su imperio, construido con miedo, ahora se tambaleaba ante un torrente de emociones. «No, no puedo». «Puedes», dijo el hombre acercándose lentamente. «La pregunta es, ¿quieres?». La multitud miraba, absorta, como si el destino de todos pendiéramos de esas palabras. En ese momento, un sonido profundo llenó la sala. Fuera, sirenas de policía se acercaban, provocando más gritos. Este era el principio del fin. ¿Podría el lobo ser el héroe que sus hijos necesitaban, o estaba destinado a perderlo todo otra vez? Valeria luchaba por levantarse. «El lobo, despierta. La policía está aquí». La urgencia se apoderaba de todos. En esa confusión, el lobo se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión.
Pero justo antes de hacerlo, el hermano perdido extendió su mano. «Di qué quieres hacer ahora, hermano. Todos dependemos de tu respuesta». Las palabras resonaron, y en esa sala llena de dolor y traiciones, el futuro estaba más incierto que nunca. ¿Seguiría él firmando su sentencia o intentaría redimirse de una vez por todas? El eco de esas preguntas flotaba en el aire, y el mundo del lobo comenzaba a desmoronarse. Cada mirada desesperada, cada susurro en la sala, lo empujaba hacia un abismo nuevo que ni siquiera sabía que existía. La atmósfera se tensó aún más, casi palpable. Todos contuvieron la respiración, inmóviles, pero el nuevo hermano de el lobo, con mirada fría y desalmada, tomó un paso al frente. «Ha llegado el momento de que pagues las consecuencias de tus actos, hermano, pero no seré yo quien te castigue, serán ellos». De repente, desde el fondo del salón, un estallido resonó. Una puerta trasera se abrió de golpe y una figura emergió, empujando a todos a un lado. Era un hombre con una chaqueta de cuero, su rostro cubierto por una máscara y en su mano un artefacto que brillaba con intensidad. La multitud gritó y el caos se desató. «Al suelo», ordenó el recién llegado, pero su voz era diferente, poderosa, llena de una rabia que caló hondo. El lobo apenas podía procesar lo que estaba pasando. El hombre alzó su arma hacia el nuevo hermano. «Tu tiempo ha terminado. Esta es la hora de la verdad». Sin previo aviso, presionó un botón en el artefacto, y en un instante, una explosión de luz iluminó la sala, cegando a todos. El tiempo se detuvo y en medio de la confusión, todo se tornó en una vorágine de gritos y sombras. El lobo apenas pudo ver cuando su hermano se lanzó hacia un lado, tratando de evitar el impacto, pero ya era tarde. El artefacto liberó una onda de choque que derribó a todos al suelo. «¡No!», gritó Mateo mientras caía. Valeria, aún en el suelo, se sacudió, y el lobo se encontraba en una lucha interna entre rescatarla y entender qué estaba sucediendo. Cuando la luz se disipó, las miradas se centraron en el caos. La figura en el centro se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo del rostro. «Soy yo», dijo con voz temblorosa. La multitud permaneció en silencio, al borde del horror. «¿Qué?», murmuró una mujer entre el público. Las preguntas flotaban en el aire, todo era confusión. El lobo sintió el corazón apretarse. «¿Quién eres?». «Soy el hijo que creías muerto», respondió el hombre. El mundo se movía en cámara lenta mientras las palabras rebotaban en la mente del lobo. Cada mirada en la multitud reflejaba el mismo choque. «Y soy el hermano de Mateo». La revelación golpeó como un martillo. El hermano que había sido perdido en medio del caos de su vida y sus elecciones había vuelto, y el secreto que había mantenido oculto durante años se desplomaba ante él como un castillo de naipes. «Es imposible, tú no puedes ser real, real o no. Aquí estoy», dijo, mientras sus ojos ardían con dolor y venganza. «¿Qué harás ahora, el lobo? ¿Intentarás deshacer lo que nunca debiste hacer?». La tensión aumentaba, el caos reinaba, pero la verdad era más impactante que cualquier disparo. Todos los secretos que el lobo había intentado esconder, las vidas que había llevado en la sombra, ahora salían a la luz. No solo tuvo un hijo con Valeria, no solo tenía un pasado lleno de traiciones, tenía otro hijo que había sido ignorado, rechazado. El lobo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podría enfrentar todo esto? Su imperio, construido con miedo, ahora se tambaleaba ante un torrente de emociones. «No, no puedo». «Puedes», dijo el hombre acercándose lentamente. «La pregunta es, ¿quieres?». Las palabras resonaron, y en ese instante el lobo sintió el mundo girar. La revelación de su otro hijo, el enfrentamiento con su pasado
y la salud de Valeria pendían de un hilo como cuchillos en el aire. Todo se sacudió, y con ello, el destino de su imperio estaba más en peligro que nunca. Mientras las sombras se cerraban, dejó escapar un grito, un rezo a las estrellas, pero en ese momento algo estalló en la parte trasera de la sala. Otro grupo de hombres armados irrumpió, esta vez con uniformes de un ejército clandestino. ¡No se muevan! ¡Esto es un asalto! El lobo se dio cuenta de que el caos era apenas el principio. Eran hombres de un cartel que había creído destruido, aquellos que había traicionado en su ascenso al poder. «Hijos de puta, ¿qué hacen aquí?» Su voz salió como un rugido, pero la respuesta fue una lluvia de balas. La multitud gritó, y las balas silbaron por el aire. El lobo sintió que el tiempo se detuvo nuevamente. Todo a su alrededor se volvió un cuadro de pesadilla. El hermano perdido y Mateo se lanzaron al suelo, y Valeria gritaba, atrapada entre la confusión. «El lobo, levántate, regrese». El lobo sintió una rabia ardiente, un deseo de proteger a su familia, pero el caos no se lo permitía. En un instante se dio cuenta de que la traición no solo provenía de su familia, sino de su mismo pasado que ahora lo perseguía. Un susurro helado puso en alerta todos sus sentidos. «La verdad duele, hermano, y lo que ahora ves será solo el comienzo». Era su hermano, que miraba con una mezcla de tristeza y furia. El lobo, con la adrenalina bombardeando su cuerpo, se levantó y, en medio de la balacera, entendió que todo lo que había hecho, todas las decisiones que había tomado, lo habían llevado a este momento. El pasado estaba reclamando deuda y, en ese momento, finalmente aceptó que su historia estaba tejida con hilos de traición, dolor y una verdad que podría aplastarlo. Las balas seguían silbando, pero se detuvieron súbitamente al escuchar un estruendo. Una explosión gigantesca sacudió la calle. Las ventanas estallaron, y lo que una vez fue su refugio se convirtió en un campo de guerra. Trampas, traiciones. El lobo se dio cuenta de que lo que más temía estaba sucediendo. Todo se desmoronaba, y en ese instante quedó claro que nada volvería a ser igual. ¿Podría salvar a su familia? ¿O el pasado finalmente lo consumiría? El caos reinaba en la sala. Luz y sombras se entrelazaban, y el ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. El lobo respiraba con dificultad. El peso de las miradas de la multitud recaía sobre él. Los hombres armados habían retrocedido, sorprendidos por la llegada de su hermano perdido, el que creía muerto. La confusión era palpable, un mar de caras entrelazadas con miedo, odio y asombro. «¿Qué quieres de mí?», preguntó el lobo, su voz apenas un susurro, como si el miedo lo hubiera robado. El nuevo hermano lo miraba con una mezcla de tristeza y determinación. «Quiero que enfrentes la verdad. Ese es el único camino». Las palabras sonaron como un trueno en medio de la tormenta. «¿La verdad?». El lobo sonrió amargamente. «He estado huyendo de ella toda mi vida». Valeria, aún tendida en el suelo, intentaba levantarse. «¡El lobo, ten cuidado!», gritó mientras la sala resonaba con el eco de sirenas acercándose. El hombre que había irrumpido, el que llevaba el artefacto, miró a su hermano desafiante. «No estás a salvo. Nunca lo estuviste. Solo hay una forma de acabar con esto, enfrentarte a lo que escondes». Una ráfaga de balas atravesó el aire, y la multitud gritó. El lobo se lanzó hacia Valeria, la abrazó con fuerza. «No te preocupes. Estoy aquí», se apresuró a decir mientras las balas silbaban cercanas. La sombra de su hermano lo observaba cada vez más cerca. «Es hora de que pagues por lo que hiciste». En ese instante, un nuevo grupo de hombres armados entró por la puerta trasera, sus rostros cubiertos por pasamontañas, sus armas listas.
El lobo sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. La traición, los secretos, todo estaba confluyendo en un mismo punto. ¡Al suelo!, ordenó uno de los nuevos intrusos mientras la multitud caía, empujándose unos a otros. El lobo, entre el estruendo, vio a Mateo y a su madre con el rostro sereno y triste. Era como si estuviera sosteniendo un espejo ante él, reflejando la vida desmoronada que había construido. «Tienes que elegir, lobo», dijo su madre, «la familia o el miedo. ¿Qué prefieres?». El lobo sintió cómo el nudo en su garganta crecía. Las balas seguían silbando. Uno de los hombres armados disparó hacia arriba para ganar control y todos se quedaron paralizados. El mundo se detuvo. «¡Para, no!», gritó Valeria, sin poder aguantar más. «Suficiente. Este ciclo de odio y miedo debe acabar». La sala quedó en silencio, las armas bajas. Las miradas se cruzaron, y por primera vez sentían la desesperación en el aire. El hermano del lobo dio un paso adelante. «Es hora del poder verdadero, lobo. La verdad te liberará. ¿Estás listo para liberarte de tus demonios?». El lobo sintió un cambio sutil en el ambiente, casi como si la esperanza empezara a abrirse paso entre la oscuridad. «Sí», dijo, su voz firme. «Quiero salvar lo que queda de mi familia». «Entonces, cierra los ojos y enfrenta lo que has hecho», ordenó su hermano. La multitud observó con determinación y miedo. El tiempo se detuvo en un susurro colectivo. Las balas siguieron calladas mientras el lobo se concentraba. Entonces, la luz estalló. Todo se iluminó en un instante. El lobo sintió una oleada de emoción y claridad, y en ese momento supo que había elegido. La verdad corría por sus venas y todo, en medio de esa confusión, comenzaba a cambiar. Las sirenas se acercaban. Había tiempo para enfrentar las sombras, pero también para reconstruir lo que perdió. Juntos podían sanar. Mientras la luz se desvanecía lentamente, el lobo miró a su hermano y a su familia. Este no es el final, es solo el principio. Pero mientras permanecían ahí, un estruendo resonó procedente de la puerta. Una figura oscura asomó, y la sala vibró con un eco escalofriante. «¿Qué has hecho, lobo? La venganza no termina. Aquí». Todo se desmoronaba nuevamente, y el ciclo de verdad y traición comenzaba otra vez. En un instante, la sala se llenó de murmullos, y la tensión regresó. Necesitas suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas, porque se vienen giros que no te imaginas. Destroza ese botón de like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo. Vamos, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer la verdad. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fanáticos comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hazlo ahora.